Videotutorial correspondiente a la creación de salidas valorizadas. La ruta es inventarios, creaciones y modificaciones, salidas valorizadas. Como hablábamos en un video anterior correspondiente a entradas valorizadas, estos movimientos en el inventario se realizan sin tener un documento soporte, como una compra, en el caso por ejemplo de las entradas valorizadas. En este caso, que en realidad vamos a hablar es del tema de salidas valorizadas, pues quiere decir que vamos a hacer movimientos en el inventario, a sacar de nuestro inventario sin tener un documento soporte, como por ejemplo una factura de venta, ¿sí? Entonces en ese caso tenerlo en cuenta que estos movimientos previamente deben tener una serie de parámetros que vamos a explicar a través del video. La parte superior, como siempre, opera como filtros para la generación de reportes tanto en PDF como en Excel. Estos filtros van desde rangos de fechas, poder filtrar por estado, por código de concepto, si digamos se hace alguna salida o algún movimiento, algún NIT en especial, entonces ese NIT o el nombre. Entonces digamos que basado en esto podemos generar varios filtros, podemos combinarlos y generar entonces reportes tanto en PDF como en Excel, unos con información básica y otros con información detallada. Para ingresar a hacer una nueva salida valorizada, sencillamente damos clic en el que dice nuevo WP. Al ingresar a ella nos pide una serie de información. 1. La fecha. Esta fecha, recuerden que hemos hecho hincapié en varios videos, que debe estar asociada a un periodo habilitado. No puedo hacer un movimiento o una salida valorizada en este caso si el periodo con el que estoy o con el que voy a seleccionar está cerrado. Entonces en ese caso, si llegado caso por ejemplo está cerrado el periodo, sencillamente les va a aparecer una alerta y ustedes van a tener que contactarse con pues la persona que administre el software. Adicional, van a tener que seleccionar un tipo. En cuanto a fecha, voy a dejar la fecha del día. Este tipo de documento, recuerden que está asociado al usuario, es decir, pueden haber creado varios tipos de comprobantes, digamos que para la fuente de salidas valorizadas, pero solo va a aparecer acá el que ustedes tengan asociado. Al darle con la tecla tabular, entonces también me va a mostrar que es el primer documento de salidas valorizadas que voy a realizar. Adicional, la sucursal y la bodega. Esta parte del encabezado, tanto sucursal como bodega y tipo de documento, son aquellas que ustedes como usuarios tengan asignadas. Si llegado caso les aparece vacíos porque no les han asignado, digamos, estos parámetros. En cuanto a conceptos, basados en ellos es como Mantis o el sistema sabe la contabilización que debe generar al momento de crear este documento. Sabemos que queremos, y es el sueño yo creo que de todo contador, no tener una brecha muy grande dentro del valorizado de contabilidad del inventario y el valorizado de los inventarios, ¿cierto? Entonces, para que eso no ocurra, este tipo de movimientos deben valorizarse y además de eso deben contabilizarse. Por eso, previamente que ustedes hagan una salida valorizada, esto debe estar parametrizado, este concepto. Este concepto tiene inmerso las cuentas a las cuales debe entonces contabilizar este documento. Basados aquí, pues para el ejemplo que es solo uno, pero ustedes pueden tener varios para cada contabilización y sencillamente el que ustedes elijan es el con el que va a contabilizar. Documento interno, pues es un documento digamos que manual, si ustedes manejan con algún consecutivo y quieran relacionar aquí en esta pantalla para que se impriman el documento, para ustedes llevar un control, etc. El usuario, en este caso estamos logueados con el admin, entonces él nos lo relaciona acá. Una observación, que es un campo abierto, alfanumérico, un campo digamos de gran extensión. Ustedes pueden allí digitar digamos observaciones o información adicional que quieren tener en cuenta al momento de consultar en el futuro este documento, porque probablemente en el concepto puede estar muy general, pero en la observación pueden detallar un poco más del por qué hicieron esta salida.
Orden de producción es un campo que no es obligatorio, simplemente aplica para las empresas que manejan producción y adicional de las empresas que manejan producción que manejan órdenes. Entonces sencillamente cuando están generando un documento y quieren relacionar una orden de producción, aquí sencillamente con la flechita pueden levantarla y seleccionar esa orden. Ahora sí ya viene la parte de detalle, en este caso de los artículos, los cuales van a estar relacionados a esta salida. Si tengo el código completo lo puedo digitar, de lo contrario tengo la flechita, la cual me permite hacer una búsqueda de mis artículos, en este caso con cada uno de los filtros de la parte superior. Puedo elegir, por ejemplo, buscar por una parte del código, o por una parte del nombre, o por ejemplo el nombre, una parte del nombre con el grupo X. Entonces el combinar los filtros me permite identificar de manera más rápida y más sencilla ese artículo que estoy buscando. En este caso, para el ejemplo, tenemos uno solo creado y es el que vamos a seleccionar con el chulito. Aquí adicional tiene información de descripción, la presentación, porque sabemos que podemos tener el mismo código pero con diferente presentación, entonces aquí se nos va a identificar cuántas unidades tengo en existencia, el IVA, el costo y demás información que puede ser útil para el momento de generar el filtro o seleccionar el producto que necesito para la salida. Si damos clic sobre el código, en la parte inferior se me desprende una información como los lotes, si es el caso de que manejo. Si no, nos va a aparecer este lote y esta fecha por defecto en todos. El código de la bodega, la presentación y cuánta existencia tengo. Si tuviera este código en diferentes bodegas, aquí me los va a mostrar con la cantidad correspondiente a cada uno. Entonces sencillamente selecciono con el chulito y al darle con el tabulador pues se me desprende toda la información, el nombre, el embalaje, la presentación, cuánto tengo en unidades y este costo. Recuerden que este costo lo trae siempre y cuando obviamente tenga movimiento ese producto en el inventario. Puede ser que si llegado caso ustedes seleccionan un producto y aparece con precio cero, es decir que ese producto no ha tenido como tal, digamos que movimiento, entonces van a ustedes a tener que asignarles un precio. Es más, si no ha tenido movimiento y no tiene existencia, ustedes no van a poder hacer la salida, porque obviamente él valida y podemos sacar hasta 30 unidades, que es lo que tengo en esta bodega que tengo aquí en la parte superior seleccionada. No puedo sacar más porque obviamente él hace un control de existencia para ello. Hay un check que es importante que dice OBS, que corresponde a obsequio, es decir, para poder poner el precio en cero y él entonces me permita hacer la salida con valor cero. Y en este caso me valida cuánto saldo tengo en cajas y en unidades. En este caso, digamos, como el embalaje es 1, digamos, no hace diferencia si lo digito en cajas y unidades. Si llegado caso el embalaje, por ejemplo, es 6, 12, etcétera, ya obviamente este saldo lo va a tener en cuenta tanto en cajas como en unidades si es lo que corresponde. Entonces, llegado caso, vamos a sacar 5 unidades, le doy tabular y él sencillamente me lo descarga aquí en la parte inferior. Obviamente me lo permitió porque hace parte del saldo del producto, entonces en ese caso me lo permite este número digitar. Si llegado, digamos, es el caso de que se equivocaron al digitar las unidades o el costo, o este no es el producto, pues sencillamente ponen las unidades y las cajas en cero, o si hay una equivocación o hay que hacer algún tipo de corrección, pues sencillamente se sitúan sobre el campo del cual necesitan corregir. Y aquí vuelve y les deja este espacio habilitado para que ustedes sigan seleccionando productos. Hay algo importante y es que estas pantallas, este tipo de pantallas, van guardando en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ustedes cargan un producto, él va guardando como tal, y si llegado caso se apaga el equipo, les va el internet, para las empresas que manejan con IP pública aplica este caso, o por ejemplo se fue la luz o cualquier novedad que ocurra con el servidor o con el equipo en el que están trabajando,
Como va guardando en línea, pues no hay problema de que hayan perdido la información que ya tienen digitada. Sencillamente cuando se vuelvan a conectar a su equipo, lo prendan y demás, pues ustedes pueden ingresar a la ruta de salidas valorizadas, buscar este documento que ya generaron y pueden entrarlo a editar. Y ahora les explico cómo lo editan. Entonces, como les decía, aquí vuelve y les deja habilitado el campo para que ustedes sigan cargando la información, y en este caso le vamos a dar clic en guardar. Aquí entonces sencillamente me muestra si quiero visualizar la contabilización o el documento. En este caso le doy clic acá para visualizarlo e imprimirlo. Recuerden que estos formatos son 100% parametrizables. Este formato es el que aparece por defecto en el sistema, pero ustedes pueden hacer los cambios según su necesidad. Por ejemplo, que sea media carta, que tenga otra información en el encabezado, que se imprima el logo, etcétera. Entonces digamos que ustedes pueden hacer revisión detallada de cada uno de ellos y hacer la sugerencia a cualquier persona de soporte de SOMIC. Al cerrar las ventanas, él nos vuelve y nos deja la pantalla en blanco para seguir digitando otra salida valorizada. Si ingresamos entonces a la opción, a la ruta que mencioné al principio del video, pues ya nos va a aparecer el documento que acabamos de crear. Entonces él por defecto nos filtra lo que se hizo del 8 de marzo al 7 de abril, entonces por ende, como tiene fecha de hoy, nos va a aparecer. Recuerden que si van a buscar un documento con una fecha que no está dentro de este rango, no les va a aparecer. Entonces sugerimos que cuando filtren y van a buscar un documento en específico, quiten o borren las fechas y como tal lo puedan filtrar solo con el número para saber entonces y digamos Mantis les muestra el documento independientemente del rango de fecha. Si necesitan modificarlo, entonces sencillamente con este lápiz, o anularlo, como hablamos en un video anterior acerca de los conceptos de anulación. Cuando hablamos de anulación en Mantis no es borrar el registro, sencillamente cambia el estado de activo a inactivo y queda el registro entonces de quien lo anuló y la hora. Es más, adicional les pide una observación, el cual ustedes pueden digitar. Tienen este cuadrito y es que si llegado caso al día siguiente o en unos días, en unas semanas, ustedes quieren volver a consultar el documento impreso porque se perdió la hoja, se dañó, etcétera, ustedes pueden dar clic sobre este cuadrito y volver a dar digamos la consulta del documento. Este es entonces el video tutorial correspondiente a salidas valorizadas.